Buenas tardes. Hoy en este sábado continuamos con la meditación de los dogmas de María. Ya hemos visto la Asunción de María la vez pasada. Hoy quisiera compartir con ustedes uno de los dogmas que personalmente a mí me gusta mucho, que es la maternidad divina de María. ¿Qué significa esto? Significa básicamente que María es Madre de Dios. ¿Qué queremos decir con esta expresión? La palabra utilizada en griego es Theotokos, que significa la que dio a luz a Dios, la paridora de Dios. Esta afirmación no quiere decir que Dios tiene su origen en María, sino que de María salió una persona que es Dios. Ella dio a luz a alguien que es Dios, hombre verdadero y Dios verdadero. El origen de Jesucristo es divino, engendrada del Padre antes de todos los siglos, decimos en el credo, desde la eternidad, pero hecho hombre por la encarnación en María. Ella es su madre y por lo mismo es madre de Dios, pues Jesucristo es Dios. En la Biblia encontramos varias citas que apuntan a esta realidad mariana. El Evangelio de Mateo nos dice, refiriéndose a la reacción de José ante el embarazo de María, así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera el oráculo del Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros, lo cual indica que ese hijo de María viene de Dios y no viene por intervención de hombre, puesto que José era el prometido de María y él no tuvo que ver en esto. Al final, Mateo resalta que se está cumpliendo la profecía del Emmanuel, Dios con nosotros. Dios ha llegado, Jesús es Dios, la madre de Jesús es, por tanto, madre de Dios. Lucas relata la anunciación del ángel a María en Lucas 1 del 26 al 38, donde se establece un diálogo entre ella y el ángel. Este le dice que concebirá un hijo que llamará Hijo del Altísimo, Lucas 1:32. Como sabemos en la Biblia, el nombre significa lo que en realidad es la persona que lo lleva. Lucas está indicando que Jesús es verdaderamente Hijo del Altísimo, es decir, Hijo de Dios. María, por lo tanto, es la madre del Hijo de Dios. Ella sigue dialogando y preguntando: ¿cómo será esto posible, puesto que no conozco varón? No está en relaciones carnales con ningún hombre. Y el ángel le explica la manera en cómo va a suceder: por la acción del Espíritu Santo, que cubrirá a María con su sombra, y por eso lo que nacerá de ella será santo, y será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. Lo que nace de María es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Por lo tanto, María es Madre de Dios. Como decíamos en griego, Theotokos. La naturaleza humana del Hijo de Dios viene de María y de nadie más. La naturaleza divina de Jesús viene de Dios y de nadie más. Pero la persona de Jesús nace en nuestra historia desde María, y ella es plenamente su madre. Ella seguirá siendo eternamente su mamá, como Lucas afirma.
Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Lucas 1, 32 al 33. El niño que dará a luz María reinará eternamente. Su reino no tendrá fin. Es Señor para siempre, porque así lo quiso Dios Padre, y María es su madre para siempre, la madre de Cristo, que es Dios. Por lo tanto, María es madre de Dios. En la época de la iglesia primitiva, cuando se escribieron los evangelios, ya María tenía una particular relevancia. Encontramos un título especial dado a María, que representa una reflexión teológica del pueblo creyente y al mismo tiempo una elaboración escrita de parte del evangelista. En boca de Isabel, Lucas pone este hermoso título de María: la madre de mi Señor. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a verme? Lucas 1:43. Esta expresión nos indica que en aquella época se le llamaba a María así, con respeto y admiración, además con gran alegría de parte de las personas que pudiesen recibir la visita de María en sus hogares. San Pablo, en la carta a los Gálatas, también indica la maternidad divina de María, aunque en una forma indirecta. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4, versículos 4 y siguientes. De nuevo se vuelve a resaltar la realidad de la maternidad de una mujer que da a luz al Hijo de Dios. El libro del Apocalipsis también expresa de manera simbólica, pero bastante precisa, la maternidad divina de María. Una gran señal apareció en el cielo: una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto éste naciera. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Apocalipsis 12. Aquí se nota el drama del Hijo de Dios, el misterio pascual de Cristo, que nace de una mujer. Se enfrenta al antiguo dragón, la serpiente antigua, que trata de matarlo, y al final es arrebatado hasta Dios y reina sobre todas las naciones. María, la madre de Cristo, también es perseguida por el dragón, pero ella es protegida y llevada al desierto en alas de águila. Al final, el dragón persigue a los otros hijos de la mujer, refiriéndose a los cristianos, los discípulos de Jesús. Ser madre de Dios no es simplemente un honor o un privilegio. También implica participar en la lucha espiritual y de los ataques del mal contra Dios. Se han encontrado tablillas de barro que indican la oración a María, Madre de Dios, desde tempranas épocas de la Iglesia. Ya en el siglo III encontramos en Egipto la famosa oración Sumptum Praesidium: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Lo cual nos indica que había reuniones de oración donde los fieles cristianos rezaban juntos e invocaban la protección de María, dándole el título de Madre de Dios. ¿Cómo se fue declarando y se fue formando este dogma?
Esto se dio de manera clara en el Concilio de Éfeso en el año 431. La teología alejandrina de Egipto y la teología antioqueña de Grecia tenían una cierta diferencia en cuanto a la comprensión de conceptos filosóficos. Alejandría, con Cirilo como patriarca, tenía una visión más unitiva. Las dos naturalezas de Cristo estaban completamente unidas, formando una persona que es el Verbo hecho carne. Por lo tanto, María se le puede llamar Madre de Dios, Theotokos, porque ella es la madre del Verbo encarnado, quien es Dios. La teología de Antioquía, con el patriarca Nestorio a la cabeza, veía más las dos naturalezas de Cristo como separadas, resaltando la diferencia de ambas más que su unión. Nestorio afirmó que no se podía llamar a María Theotokos, sino Cristotokos, es decir, Madre de Cristo, en vez de Madre de Dios. Esta discusión teológica estaba centrada en la cristología más que en la mariología, y los padres de la Iglesia trataban de ser fieles a la fe nicena, al concilio de Nicea, donde se había declarado con mayor precisión las dos naturalezas de Cristo. En el concilio constantinopolitano I, reunido por el emperador Teodosio en el año 381, se había expresado la fórmula del credo referente a la encarnación como et incarnatur es Spiritus Sancto en Maria Virgine. Esta expresión conserva un auténtico tono arcaico de las más antiguas fórmulas del credo, que sintetizan la fe de la Iglesia ligada a la revelación bíblica y la tradición fiel al dato apostólico, y expresan el aporte materno de María para la encarnación del Verbo, pero no explican la manera, la naturaleza del hecho, sino solamente lo afirma como tal. Después del concilio de Nicea y de Constantinopla, se desarrolla la discusión teológica del intercambio de atributos entre la naturaleza humana y divina de Cristo, y por lo mismo la posibilidad de llamar a María como la Theotokos. Apolinar de la Odisea llega a afirmar que el Verbo, al encarnarse, había asumido el cuerpo y el alma sensible, pero las actividades espirituales eran ejercitadas solamente por parte del Verbo. El Verbo encarnado, por lo tanto, carecía de verdadera libertad humana y no podía estar sujeto a ninguna forma de mutabilidad. Pero esta doctrina era incorrecta, porque al final se podía confundir la redención realizada por Cristo. El Verbo no sufriría en la cruz realmente. Apolinar afirma que María sí puede ser llamada Theotokos, porque existía una real y perfecta unidad del Verbo encarnado, y María es progenitora de ese Verbo encarnado. Apolinar dada la idea de que el Verbo se encarnó en María, pasando por ella como pasa la luz por un cristal, pero esta percepción no ayuda a realizar la profundidad del hecho de la encarnación, donde verdaderamente se da una unión entre ambas naturalezas. Para profundizar esta unidad se desarrolla la doctrina del intercambio de atributos entre las dos naturalezas de Jesús. Todos estuvieron contrariados a Apolinar, tanto de la escuela antioqueña como de la de Alejandría, para defender la perfecta integración de las dos naturalezas de Cristo, definidas en el Concilio de Nicea. La respuesta alejandrina fue diferente de la antioqueña. Los alejandrinos hablaron de la unión intrínseca, real, hipostática, es decir, es el único ser o substancial del Verbo, lo cual mantenía el intercambio de atributos entre las dos naturalezas, y así
afirmaban que así era legítimo el título de Teotocos. Los de Antioquía, participando del concepto aristotélico de que a una naturaleza humana corresponde una subsistencia humana propia, hablaban de la conjugación externa, inhabitación del verbo en el hombre, de unión moral, debido a la benevolencia y no a la sustancia. Por lo tanto, las dos naturalezas conservan siempre sus características propias y no es lícito el intercambio de atributos entre ambas, por lo cual María no puede ser llamada Teotocos sino Cristotocos, porque el verbo no puede haber nacido de una mujer. El emperador Teodosio II decreta el concilio en Éfeso. El mismo Nestorio quiso convocarlo y hasta que se dio en el año 431. Nestorio es condenado y se aprueba la doctrina de Cirilo de Alejandría como acorde a Nicea. Las discusiones del concilio de Éfeso son esencialmente cristológicas, pero la maternidad divina de María está en el centro de ellas, no como un agregado, sino como algo fundamental. Al final se puede resumir la doctrina aprobada de la siguiente manera: las dos naturalezas, humana y divina, diversas pero cada una en perfecta unión con sus propios atributos, convergen en una verdadera unidad mediante una misteriosa e inefable convergencia y contribuyen un solo Jesucristo, un solo Hijo, y aún en la unión en que se forma el Señor Jesús permanentemente, permanecen intactas las diferencias específicas de cada una. La unidad entre las dos ocurre en el mismo útero materno. El Verbo une así por hipóstasis la naturaleza humana. Esta unión hipostática no es según la sustancia, sino que una subsistencia. Ambas naturalezas subsisten. Así se da el intercambio de atributos y el Verbo encarnado adquiere las características de la naturaleza humana. Por lo tanto, puede nacer verdaderamente de una mujer, puede padecer, puede morir en una cruz y luego resucitar, puede ascender al cielo y por lo tanto puede redimirnos realmente. El Verbo generado del Padre ha nacido de una mujer, no en el sentido de que su naturaleza divina tuvo su origen en el vientre materno de María, sino que habiendo unido a sí mismo la naturaleza humana por una unión hipostática, nacido de una mujer, de esta manera se le puede y debe decir a María Teotocos, para expresar claramente la realidad de Cristo, para comprenderla mejor y para entender que ese Verbo es realmente Dios, pero al mismo tiempo realmente hombre, sin confusión ni separación de naturalezas. Esa unión se da en el útero de María y de ella por lo tanto nace el Mesías, quien es verdadero Dios y verdadero hombre. Ella no es simplemente la paridora de Dios, como si el Verbo pasase sin involucrarla, sino que ella es realmente la madre del Verbo encarnado, que se hizo hombre de verdad, pero que ese hombre es Jesús, el Hijo de María y el Hijo de Dios. El fruto bendito del vientre de María es el Verbo de Dios, la palabra hecha carne, es Dios mismo. María es madre, por tanto, de Dios, Teotocos. La tercera carta de Cirilo para responder a Nestorio es una carta con anatemas. Esta carta es aprobada en el concilio de Éfeso como doctrina oficial de la Iglesia, y así queda rechazado Nestorio con su doctrina
ya aprobada la doctrina de Cirilo de Alejandría. Si alguno no confiesa que el Emmanuel es Dios en verdad y que por esa razón la Santa Virgen es Madre de Dios, porque ella engendró carnalmente al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. Luego continúa la carta explicando cuidadosamente el problema de la naturaleza en cada punto con un anatema. De esta manera, queda claro que la doctrina mariológica forma parte de la explicación de la doctrina sobre Cristo. Al aclarar mejor quién es Cristo, se aclara mejor quién es María y viceversa. Pero ambas realidades van estrechamente unidas, porque el misterio de la encarnación es lo que define de raíz toda la obra de la redención. María es verdaderamente Madre de Dios, ya que Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Si no, no pudiese habernos redimido. Por lo tanto, María es la Madre de Dios encarnada. Podemos dirigirnos a ella con la expresión Theotokos, Madre de Dios. Y como hemos dicho, ya este título de Madre del Señor o Madre de Dios ya se le daba a María desde los primeros siglos de la Iglesia. Por lo tanto, podemos dirigirnos a ella como Madre de Dios y también de todos nosotros, ya que formamos parte del cuerpo místico de Cristo. Por lo cual, si María es Madre de Jesús, pues también podemos afirmar que es Madre nuestra, ya que María está íntimamente unida al misterio de Cristo. Desde su propia participación y colaboración con Dios, desde el momento de la anunciación hasta también el momento de entregar en sus brazos a Dios por parte de María, y también de nosotros mismos al recibirla a ella al pie de la cruz. Por eso la maternidad divina de María no solamente es en referencia a Cristo, sino también a todos nosotros, ya que nosotros somos hijos de Dios por adopción en Cristo, y también somos hijos de María, también al ser entregados a ella al pie de la cruz por parte de Jesús. La maternidad divina de María, por lo tanto, se extiende también hacia nosotros. Por eso podemos llamarle con toda fuerza y claridad María, Madre de Dios y Madre nuestra. Por tanto, María es Madre no solamente de manera clara y concreta de Jesús como Hijo de Dios, y por lo tanto Theotokos, es decir, Madre de Dios, sino también Madre nuestra, al nosotros recibirla al pie de la cruz. Es por tanto que para nosotros es un regalo el poder acercarnos a este gran misterio y dogma de María, a recibirla como nuestra Madre y poder tener esa experiencia de Isabel. ¿Quiénes somos nosotros para que la Madre de nuestro Señor venga a vernos al estar con nosotros? María, por lo tanto, asume esa maternidad, no solamente la de Cristo, sino también hacia nosotros, para llevarnos siempre hacia su Hijo y hacia Dios. Que podamos decirle con toda confianza, Madre nuestra, ruega por nosotros. Gracias, que Dios les bendiga.